Cordial saludo, tutor y compañeros del curso Análisis de Circuito. Mi nombre es Tony Peláez y en esta ocasión le traigo el desarrollo de el problema de la fase 6. Dice lo siguiente: la empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de jóvenes juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen ecualizador de 5 bandas, filtros pasivos, para distribuir las siguientes frecuencias por 5 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 12 ohmios, para la cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte por cada uno de sus anchos de banda. Un pasabajas de 450 Hz. Un pasabanda de 450 Hz a 1.8 kHz. Un pasabanda de 1.8 a 5 kHz. Otro pasabanda de 5 a 12 kHz. Y por último un pasaltas de 12 kHz. Listo. Lo primero que debemos de realizar es calcular el pasabajas. El pasabajas lo podemos hacer de una manera sencilla con una resistencia y un capacitor. También se puede realizar con una bobina y una resistencia. En este caso yo lo hice con un capacitor. Dice, tenemos la frecuencia de corte que es 450 Hz. Necesitamos saber el valor del capacitor y lo calculamos con la siguiente fórmula. Decimos que la frecuencia de resonancia es igual a 1 dividido 2pi por la resistencia por el capacitor. Reemplazamos los términos y nos queda un capacitor de 29.473 microfarads. Esto lo vamos a comprobar en el simulador Multisim. Pasaba. Ya yo acá lo tenía hecho previamente. Listo. Entonces ubicamos la resistencia que nos dieron, que es de 12 ohmios, y ubicamos el capacitor con los valores obtenidos, que nos dio un capacitor de 29.473 microfarads. Le damos en iniciar la simulación. Eliminamos la fase porque no la vamos a necesitar en este caso. Ubicamos el cursor en la parte más alta. Nos da 1 voltio. Aplicamos la fórmula que nos dice que es 1 voltio por 0.707. Eso nos da un valor de 0.707. Ubicamos el cursor en ese punto 707 aproximadamente. Bueno, y como podemos ver acá, nos da la frecuencia de 450 Hz, muy parecido al valor que teníamos en el desarrollo del ejercicio. Listo, continuamos con el diseño del pasabandas número 1 o con los cálculos del pasabando número 1. Lo primero que debemos de realizar es calcular el ancho de banda, porque nos dieron las dos frecuencias. Entonces decimos que el ancho de banda es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. Reemplazamos los términos y nos queda que el ancho de banda es igual a 1350 Hz. Calculamos la frecuencia de resonancia y decimos que la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia 1 más el ancho de banda dividido 2. Y nos queda que la frecuencia de resonancia es igual a 1125 Hz. Calculamos el factor de calidad
reemplazamos los términos y nos queda que el factor de calidad es igual a 0.833. No tiene unidad de medida porque el factor de calidad no tiene unidad de medida. Ahora, calculamos el inductor con la siguiente fórmula. Despejamos L y nos queda que el inductor es igual a la resistencia dividido entre la constante de 2pi por el ancho de banda. Reemplazamos los términos, queda una bobina de 1.414 milihenrios. Calculamos el capacitor, reemplazamos los términos y nos queda 14.1542 microfaradios. Realizamos la verificación de este pasabanda que es de este pasabanda que es de 450 Hz a 1.8 kHz. Entonces esto lo verificamos en el simulador de Multisim, de que realmente los datos obtenidos de la manera teórica son correctos. Yo acá la tenía realizado previamente. Le damos clic en play. Quitamos la fase que no la vamos a necesitar. Ampliamos un poco. Colocamos el cursor en la parte más alta. Nos da 981. Realizamos el mismo cálculo con el pasabanda. Decimos que 981 milivoltios por 0.707 y eso nos da 693. Ubicamos en el cursor en 693 aproximadamente. El otro también. Y como podemos observar, acá nos dio 2.095 y acá 607. Son valores aproximados a 450 y 1.8 Hz. Listo. Ahí pudimos comprobar el desarrollo del ejercicio. Para el pasabanda número 2 y número 3 se realiza el mismo ejercicio. ¿Ya? Solamente nos quedaría haciéndonos falta calcular el pasaaltas. Para calcular el pasaaltas se realiza el mismo procedimiento que con el pasabaja. Lo único que a la hora de la simulación solo debemos de invertir la posición de la resistencia y el capacitor y de esta forma nos da lo que es el pasaalta. Entonces, para calcular el pasaalta realizamos lo siguiente. Decimos que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia por el condensador. Despejamos el capacitor y nos queda un capacitor de 1.1052 microfaradios. Nos queda de esta forma. Lo comprobamos en el simulador. El pasaaltas. Abrimos. Ya yo lo tenía previamente acá diseñado. Le damos inicio, quitamos la fase, ubicamos el cursor en la parte más alta, nos da 1,
ya sabemos que sería 1 por 0.707. Nos da 707. Ubicamos el cursor en 707 aproximadamente. Listo. Y como podemos ver acá, nos da 11.924 y nos están pidiendo que filtre frecuencias de alrededor de los 12 kHz. Quiere decir que nuestro pasalta ha quedado realizado de la forma correcta. Listo. Lo último que nos proponen es integrar los pasabajas, los pasabandas y el pasalta para formar lo que es un ecualizador. Este sería el diagrama para el ecualizador. Abrimos Multisim y este sería lo que es el ecualizador, donde aparecerían las señales de el pasabandas, del pasabajas, del pasabandas y del pasalta. Aquí, para poder entender un poco y para que sea más claro, quitamos las fases. Para este ejercicio no vamos a necesitar las fases y nos queda así. Esta sería lo que es el pasabajas. Este sería el pasabanda número 1, el pasabanda número 2 y el pasabanda número 3. Y esta sería lo que es el pasaltas. Bueno, eso ha sido todo referente al ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.